Versículo 1 al versículo 5. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo estaba buscando algo que el Señor me mandara un mensaje para abrir la reunión, y pasó algo en el transcurso del día y dije, debo de tener paciencia, y ahí fue la clave. El Señor me mandó la paciencia y busqué y encontré aquí en Romanos 5 que habla sobre la paciencia. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice lo mismo que leímos ahorita. Dice: Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo que se entregó en la cruz. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios, que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprendemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Así es que podemos ver que el amor de Dios es tan grande que nos manda pruebas. Esas pruebas las tenemos que nosotros aguantar, superar, salir adelante para alimentar nuestra fe, para que al final del camino estemos con nuestro Señor Dios en su gloria. Esa es nuestra gran recompensa. Así es que no perdamos la fe, alimentémosla día a día y pidámosle a Dios paciencia para las tribulaciones que se vienen en nuestra vida. Amén. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar, darle gracias al Señor. Amadísimo Dios Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú, Señor, nos has mandado a este lugar, Señor, Padre mío, y nos has dado todo lo que tenemos, Padre Santo. Te damos las gracias porque nos has dado la libertad para poderte adorar, para poderte alabar, Señor, para poder bendecir tu nombre, Señor, y poder recibir todo ese amor y todas esas bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias por nuestros padres, por nuestros hijos, Señor, por nuestra vida, por nuestros esposos, esposas, Señor, por nuestros matrimonios. Te damos gracias por la gran vida que nos has dado y por ese gran amor que solamente tú nos puedes dar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en estos momentos vamos a recibir de tu alimento, del alimento espiritual, Señor, que tú tienes para nosotros a través del hermano o la hermana que vaya a dar el servicio. Te damos gracias, Señor Padre, porque tú, Señor, nos das la paciencia, esa paciencia que necesitamos, Señor, para alimentar nuestra fe día a día, Señor. Gracias, Padre mío, porque nos sanas, nos salvas y nos das todo lo que necesitamos, Padre mío. Te pedimos, Padre Santo, que estés entre nosotros, Señor, para que así podamos nosotros recibir de tu gran amor y de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, José. Gloria a Dios.
Estamos en la casa del Señor, estamos contentos de poder estar aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Así que hoy tenemos reunión de caballeros. Le vamos a estar orando por todos los caballeros, ¿verdad? Sabemos que hoy no están con nosotros en este momento varios de los hermanos porque están trabajando. Así que yo los invito a ponernos de pie, vamos a hacer una oración por ellos. Y también por todos aquellos que se van a estar uniendo, confiando, estamos en el Señor de que se van a estar uniendo, va a crecer la iglesia, va a crecer el grupo de caballeros porque estamos confiando en las promesas del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a dar gracias al Señor y vamos a estar orando. Gracias, Padre, te damos, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Nos has rescatado, nos has salvado, nos has librado de la vana manera de vivir que teníamos antes. Te doy gracias por cada hermana, hermano que está en esta hora aquí. Y aquellos, Señor, que están trabajando, aquellos que están ocupados, aquellos que están privados de la libertad, Señor. Te pedimos que los estés bendiciendo, que los estés guardando, Señor, allí donde ellos están, Señor. Estamos peleando la buena batalla de la fe junto a cada hermana, junto a cada hermano, Señor. Gracias por cada familia en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que aunque la lucha es fuerte, Señor, tú estás con nosotros. Sabemos que tú estás de parte de los tuyos, Señor. Estamos peleando la buena batalla de la fe. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la victoria asegurada. Confiando estamos en tus promesas, en tu maravillosa palabra, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. También te damos gracias, Señor, por la mensaje que vamos a estar oyendo en esta hora. Te pido que lo bendigas a nuestro hermano que va a traer la palabra, Señor, la reflexión. Obra poderosamente en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias te damos por todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar que nuestro hermano David entonces ya pase por aquí y vamos a estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos a través de la palabra. Adelante, hermano, por favor. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Amén, amén. Bueno, damos gracias al Señor, amén, que nos da la oportunidad nuevamente de poder estar acá. Vamos entonces, mire, de estar, ¿verdad? Entrando en el tema que vamos a compartir ahora en día. Vamos a tratar de desarrollarlo lo mejor posible y, bueno, tratar la manera también de ser breves, amén, ¿verdad? Aunque, pues, déjenme decirle que este es un tema bastante amplio, ¿verdad? Pero vamos a tratar de acortarlo y ser breves, amén, ¿verdad? Porque siempre, usted sabe que siempre que hablamos del pecado, hay mucho de qué hablar, amén, ¿verdad? Y hoy vamos a tocar ese tema, ¿verdad? No en sí del pecado, pero sí, ¿verdad? Ha traído consecuencias, amén. Consecuencias que, bueno, pues se pueden notar, amén, ¿verdad? En lo que está pasando, en la conducta de las personas, amén, ¿verdad? Así que vamos entonces, mire, a Oseas capítulo 4, el verso 10 y 11 vamos a estar leyendo, y es importante que usted y yo, ¿verdad?, estemos siempre orando, activos en la oración, orando por aquellos hermanos, hermanas que no vemos aquí, amén, ¿verdad? Especialmente aquellos que ya tienen tiempo de no estar por acá, hay que seguir orando por ellos. Oseas capítulo 4, versos 10 y 11 lo tiene. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová,
fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Amén y amén. Ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que vamos a compartir en este día. Le pedimos que sea usted, Señor, el que nos dé la sabiduría, la guianza, Señor amado, que sea usted hablando, Señor, enseñándonos, oh Dios, su palabra. Le damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos da de poder compartir, Señor, su palabra, por ese privilegio tan grande que tenemos. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Puede tomar su lugar. Y bueno, le dije que el tema de ahora en día es que el pecado endurece el corazón. ¿Y qué quiere decir endurecer? Quiere decir que hace personas, amén, que no les, ¿verdad? Que no les permite hacer caso, ¿verdad? O también podemos decir que les ocasiona que ignoren, amén, ¿verdad? El consejo, la advertencia de la palabra de Dios, amén, ¿verdad? Y aquí en Oseas pues vemos, ¿verdad?, cómo el Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, amén, ¿verdad?, en ese tiempo, ya que el pueblo pues se había, miren, ¿verdad?, apartado de Dios, habían alejado su corazón de ellos se había endurecido, se habían, ¿verdad?, habían, mire, dejado de escuchar el consejo, amén, se habían, en pocas palabras, se habían hecho insensibles, ¿verdad?, al llamado de Dios, amén, a la palabra de Dios, amén. Y entonces el profeta pues les tiene que hablar de esto, bueno, Dios les tiene que hablar a través del profeta de esta manera, amén, ¿verdad?, diciéndoles que comerán pero no se saciarán, fornicarán mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Dios, o sea, dejaron de darle culto a Dios, de darle tributo, de darle adoración, de manifestarle a Dios agradecimiento, respeto, ¿verdad?, por todo lo que Dios había hecho por ellos, amén, ya que los había sacado de Egipto, los había, mire, traído a la tierra prometida, ¿verdad? Pero aún así, después de todo lo que Dios había hecho, como Dios, mire, los había cuidado, los había guardado, aún así ellos, ¿verdad?, su corazón se endurecía, amén, ¿verdad? El pecado, mire, genera diferentes conductas que son adictas a las personas, amén, ¿verdad? Y son un buen ejemplo de la manera en que el pecado parece exigirle a la gente, amén, ¿verdad? Cada vez, mire, les exige más, amén, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues, parece ser que de tanto que les exige, bueno, cada vez les satisface menos a la gente el pecado, porque ya ve que la gente nunca está satisfecha. La gente peca y peca y peca y sigue pecando y sigue haciendo lo malo y nunca se satisface esa conducta, vamos a decir así, errónea, equivocada que hay en ellos, amén, ¿verdad? Y si usted ve la gente que vive en el pecado, nunca reconocen sus faltas, nunca reconocen que están mal, siempre piensan que están bien, amén, ¿verdad? Piensan que su manera de pensar, que su manera de vivir es correcto, amén, ¿verdad? Y bueno, y es porque, bueno, el pecado, ¿verdad?, les exige, pero a la vez no les satisface, amén. Y es que, mire, no hay nada que pueda satisfacer el vacío que hay en el corazón del ser humano. Y esa es la verdad, amén, ¿verdad? Que no hay nada en este mundo, en esta tierra, que pueda satisfacer el corazón o el vacío que hay en el corazón del ser humano. Ni los bienes materiales, ni los placeres, ¿verdad?, pueden, mire, satisfacer las necesidades del alma. No hay nada que pueda hacerlo, amén. ¿Por qué? Porque mire, el hombre fue criado para encontrar satisfacción y significado en la vida únicamente cuando se vive dentro de una relación con Dios. Entonces es cuando el hombre se siente
realizado. Entonces es cuando hablamos, pues, ¿verdad? Cuando decimos hombre, pues nos referimos al ser humano, amén, ¿verdad? Tanto al hombre como a la mujer, amén. Nos sentimos realizados cuando vivimos dentro de una relación con Dios, amén, ¿verdad? Cuando estamos fuera de Dios, o estábamos fuera de Dios, yo creo que nadie se sentía realizado. Nadie se sentía que era importante. Nadie se sentía que, ¿verdad?, que tenía, vamos a decir, satisfacción o contentamiento y gozo en el corazón. Por lo menos yo no lo sentía, hermano, ¿verdad? Yo no sentía que yo era una persona que en mi corazón había gozo, que en mi corazón había alegría, que yo gozaba de ese contentamiento, de esa paz que solo Dios puede dar. Todo eso mire, el ser humano lo experimenta cuando uno viene a los caminos de Dios. Entonces es cuando uno empieza a experimentar todas esas cosas, empieza a experimentar el amor de Dios, empieza a experimentar la paz, empieza a experimentar el gozo, empieza uno a experimentar esa satisfacción que uno siente, ¿verdad? De saber que, que está en buenas manos, que está cuidado, que está guardado, que está protegido. Y eso solamente uno lo puede encontrar dentro de una relación con Dios. Cuando Dios sacó, mira, el pueblo de Israel de Egipto, lo llevó a la tierra prometida y le dijo que estaría con ellos y los bendeciría mientras ellos le amaran y le sirvieran. Usted lo encuentra ahí en Deuteronomio capítulo 7, del verso 9 hasta el 12, amén, ¿verdad? Ahí Dios, mire, le dice a ellos, yo voy a estar con ustedes, los voy a bendecir, ¿verdad? Los voy a cuidar, los voy a guardar, los voy a proteger, pero ustedes me tienen que servir, ¿verdad? Me tienen que honrar, me tienen que dar adoración, tienen que cuidar de guardar mis leyes, mis mandamientos, amén. Pero ellos, miren, no se mantuvieron fieles, amén, por mucho tiempo, amén. No se mantuvieron fieles por mucho tiempo, amén. Se desviaron del camino de Dios, amén, ¿verdad? Y ese es, mire, el problema por el cual, ¿verdad? Mire, vino, vamos a decir así, vino ruina al pueblo, amén, ¿verdad? Por eso Dios le dijo ahí, le dice en el verso, hijos comerán, mas no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, le dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, se alejaron de Dios, se inclinaron a la idolatría y a vivir una vida de inmoralidad. Y cuando hablamos de inmoralidad, mire, no solamente se está refiriendo a la inmoralidad, vamos a decir así, sexual, amén, ¿verdad? Física, sino que se está refiriendo también a la inmoralidad espiritual, amén. Porque Dios, mire, llama a la inmoralidad espiritual como adulterio, como infidelidad, ¿verdad? Entonces el pueblo, mire, se había desviado a la idolatría, empezaron a honrar a otros dioses, amén, cosa que, no era muy favorable para ellos, amén, ¿verdad? Entonces ahí vemos que, Dios, ¿verdad? El verso donde le dije, hermano, el Deuteronomio 7:9. Entonces ahí, mire, lo que ellos estaban haciendo no era muy favorable para ellos. Entonces Dios aquí les dice, conocen pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman, y sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El verso 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora
con el que le odia en persona le dará el pago. Mire lo que Dios le está diciendo al pueblo: ya que ustedes me han desechado, bueno, ya que ustedes no me quieren honrar, ya que ustedes me están rechazando, bueno, estas pueden ser las consecuencias si ustedes no se arrepienten, si ustedes no dejan de hacer lo que están haciendo. Amén, ¿verdad? Pueden venir consecuencias graves a la vida de ustedes, del pueblo. Amén. Y en sí, mire, eso fue lo que pasó. Amén, ¿verdad? Dios tuvo que entregarlos, ¿verdad? Tuvo que entregarlos a la esclavitud para que ellos pudieran entender y comprender de que el único camino que ellos tenían para poder ser libres y gozar, ¿verdad?, de esa plenitud de libertad era sirviéndole a Dios, buscando de Dios. Amén, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que también para el creyente es el único camino que hay, hermano, para que el creyente pueda tener una vida, mire, plena, gozosa, llena del Espíritu, que pueda gozar de esa paz y esa armonía. Solamente en Cristo Jesús lo podemos encontrar. Amén, gloria a Dios. Es el único camino. Es la única manera de poder tener, mire, esa bendición. Amén. No hay otra manera. En el verso 11 de Oseas dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mire, una de las verdades más tristes o crueles, como usted le quiera llamar, ¿verdad?, acerca del pecado, es que que la gente, mire, pasa por alto desde los tiempos de Oseas hasta hoy, es que el pecado no puede satisfacer el corazón del ser humano. O sea, no puede satisfacer el alma. Amén. Y aún así, mire, la gente decide vivir una vida sin límites. ¿Y qué le quiero decir eso con una vida sin límites? Bueno, una vida, ¿verdad?, en la cual no consideran la palabra de Dios. Amén, ¿verdad? Quieren vivir, ¿verdad?, una vida en libertad. Y la Biblia dice de que Dios nos ha hecho libres, dice, pero no, dice, ¿verdad?, cometamos el error de que esa libertad que tenemos en Cristo se convierta en libertinaje, ¿verdad? Porque Dios no nos llamó para eso. Amén. Dios no nos libertó del pecado para que nosotros vivamos una vida a nuestro antojo, tratando de satisfacer los deseos del alma. Amén. Mire, cuando yo estaba en el centro de rehabilitación, había muchas personas que llegaban ahí. Amén. Muchos eran drogadictos, muchos eran borrachos, muchos, ¿verdad?, llegaban quebrados emocionalmente porque, ¿verdad?, habían perdido la familia, habían perdido los hijos, la esposa los había dejado, incluso a muchos de ellos la esposa les había quitado el control de todas las finanzas y los bienes que tenían, porque si no hacía así, pues se gastaban todo lo que tenían en el vicio. Y entonces, ¿qué pasaba? Bueno, llegaban ahí a la casa de rehabilitación y bueno, y ahí habían reglas, que una de las reglas era que hasta los 6 meses usted podía tener permiso para salir a ver a la familia. Hasta los 6 meses, una vez cada 15 días, y dependiendo cómo fuera su comportamiento y dependiendo cómo fueran viendo, ¿verdad?, su crecimiento, entonces le daban cada semana la oportunidad de ir a ver a su familia cada fin de semana, o que la familia viniera a visitarle ahí al centro de rehabilitación. Pero lo que le quiero decir entonces es que, mira, habían reglas, pero muchas de estas personas no querían sujetarse a esas reglas.
Ya al mes y medio, a los 2 meses o a los 3 meses ya se sentían fuertes y decían que ya estaban bien y que ya, bueno, y que ya podían soportar la tentación y que ya era tiempo de que los dejaran ver a su familia y que ya era tiempo de salir para afuera a visitarles y bueno, ir a trabajar y hacer esto y después de 3 meses querían hacer todo lo que no habían hecho en 5 o 10 años. En 5 o 10 años no se preocupaban por ver a la familia, por ver a los hijos, por ver cómo estaban, por saber si estaban bien, si estaban mal, porque el vicio los tenía atados, pero después llegaban al centro de rehabilitación y a los 2 meses, 3 meses ya querían que se les diera la oportunidad de poder desarrollar su vida de una manera normal. Querían vivir la vida, mire, ¿verdad? Normalmente, sin límites, amén, ¿verdad? Y así pasa muchas veces, mire, en el cristianismo también, en la vida espiritual de muchos creyentes, amén, ¿verdad? Venimos al Señor, el Señor nos liberta, el Señor nos cambia, el Señor nos transforma, el Señor nos limpia, ¿verdad? Y llega un momento en el que, bueno, ya creemos que nos sentimos bien, que estamos fuertes, que podemos soportar la tentación y bueno, y ya queremos vivir la vida a nuestra manera, sin tomar en cuenta, ¿verdad?, la palabra, sin tomar en cuenta los límites que Dios nos pone, sin tomar en cuenta, ¿verdad?, lo que Dios dice. Y así no se puede vivir. Así no se puede vivir el Evangelio. Es triste ver como hoy en día, miren, muchos cristianos buscan cómo justificar su pecado. ¿Cómo así, hermano? Sí, mire, algunos creen que una simple oración sin arrepentimiento basta para cubrir el pecado, o sea, para justificar su error, su equivocación. Y muchos dicen, bueno, Dios ya me perdonó. Otros atribuyen su pecado a la manera en que fueron criados. O sea, son y hacen, mire, lo que vieron hacer a otros. Quizás en la niñez vieron que, mire, que sus padres o sus hermanos eran personas que, vamos a decirlo, abusadores. No sé si abusador quizás sería una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero quizás vieron que su padre o sus hermanos eran abusadores, amén, ¿verdad? O eran personas que les gustaba humillar, ¿verdad? Especialmente, ¿verdad?, a las mujeres, amén. E incluso, mire, golpeaban quizás a su cónyuge, amén, ¿verdad? Y crecieron pensando que eso, mire, era normal. Y se aferran a ese tipo de conducta, ¿saben por qué? Porque es fácil, ya que es aceptable en la sociedad. Porque mucha gente lo acepta eso, hermano. En la sociedad de hoy en día que vivimos, mucha gente dice, ay, no, pero es que yo no lo puedo dejar porque yo lo quiero. ¿Y por qué si la está maltratando, por qué no llama a la policía? No, es que se lo van a llevar preso. ¿Y qué voy a hacer yo? El pecado, mire, no puede ser justificado. Hermano, pero la sociedad y las leyes dicen que es aceptable esto y aquello. Está bien, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Que debemos de aceptar el pecado? ¿Que debemos de aceptar el maltrato? ¿Que debemos de aceptar el abuso? ¿Que debemos de aceptar
soportar la humillación? No. La Biblia no dice eso. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6, el verso 1 y 2. Gálatas 6, 1 y 2. Miren lo que dice ahí. Dice que si alguno fuere sorprendido, dice, en alguna falta, vosotros, hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire, si alguno es hallado, dice, ¿verdad? En alguna falta, o sea, en pecado, ¿verdad? Hay que consolarlo al hermano, hay que consolarlo, ¿verdad? Consolarlo. Pero, mire, sí es bueno que consolemos a las personas, amén, que les apoyemos, pero también hay que decirles dónde está el error, ¿no? ¿Verdad? ¿Para qué? Para que corrijan su mal comportamiento. Segunda de Timoteo, mire 4:2, dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Insiste, o sea, insistir, insistes quiere decir darse prisa o insistir en algo, ¿no? En verdad, que en este caso sería, ¿verdad? Insistir en que en aconsejar, porque mire, reprender y exhortar son palabras que si usted busca en el diccionario son sinónimos de aconsejar. Mucha gente piensa que exhortar es que le voy a pegar una buena regañada al hermano, ¿verdad? No, es simplemente aconsejar a la persona, de decirle, mire hermano, ¿verdad? Hay que portarse bien. Sí, hermano, amén. Insiste en esto, le dice Pablo a Timoteo, en verdad. En aconsejar, dice, con paciencia y doctrina. Hoy en día muchos no comprenden porque estaban perseverando en la fe, buscando de Dios. Miren, están enfrentando dificultades y se preguntan qué pasó con la fe, de qué sirvió tanta búsqueda de Dios. Y déjenme decirle que las personas que piensan de esa manera no son capaces de conocer a Dios, amén, ¿verdad? Y de conocer sus caminos. Cuando uno conoce a Dios, mire, uno no puede pensar de esa manera, de qué sirve la fe y de qué sirve buscar tanto a Dios, ¿verdad? No podemos pensar de esa manera, amén. Cuando conocemos a Dios, ¿verdad? Tenemos, mire, nuestra mentalidad o nuestro, vamos a decir así, nuestros pensamientos firmes en lo que hemos creído, amén. Nuestra convicción está plena, certera en que Dios tiene el control de todas las situaciones, amén, ¿verdad? Santiago enseña, mire, que la fe del creyente va a ser probada. Así que, sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Santiago 1:3. La fe del creyente va a ser probada, amén. Nuestra fe va a ser probada, hermano. Dios va a probar nuestra fe, amén. La suya, la mía y la de cada creyente la fe va a ser probada, amén.
nuestra fe va a ser probada. Las pruebas, mire, son situaciones que desafían la fe, pero son esas pruebas las que nos hacen desarrollar paciencia. Amén. Paciencia. Y la paciencia, déjeme decirle que es algo muy importante, el básico en la vida del creyente. Amén. ¿Por qué? Mire, ¿por qué es importante la paciencia? ¿O por qué la paciencia es fundamental en la vida del creyente? Porque no es simplemente la capacidad no es simplemente la capacidad de esperar, sino que es una actitud de perseverancia y de confianza en Dios mediante las pruebas, mediante las dificultades. En ese tiempo que estamos pasando por pruebas, por luchas, es donde, mire, desarrollamos ese carácter, esa actitud, amén, ¿verdad? Que nos ayuda a perseverar o a mantenernos firmes, confiando en el Señor. Mire, cuando el cristiano sabe que su fe va a ser probada y sabe, ¿verdad?, que es importante perseverar o esperar en Dios, mire, no hay nada, ni nadie que lo haga caer en incertidumbre. Se va a mantener firme, amén. No va a haber nada, mire, que lo haga dudar, no va a haber nada que lo haga sentir que confundido. Lamentablemente ahora vemos, mire cuánta gente ahora en día, estoy hablando de cristianos, confundidos. ¿Por qué? Porque no han aprendido que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia, decía un versículo del que el hermano leyó ahora en día, no avergüenza a nadie. En Romanos 8, 5, ¿verdad? 5:5. Ahí está, mire, la esperanza dice no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza, si usted busca en el diccionario, es sinónimo de paciencia, amén, o de fe, amén. Y estamos hablando de la capacidad de esperar, esperanza, de esperar en Dios, amén, ¿verdad? Cuando uno, mire, conoce a Dios, amén, y sabe, ¿verdad?, que Dios tiene el control de toda situación, mire, afronta las pruebas con valor, con determinación, con coraje. No hay nada, mire, que lo haga tambalear o lo haga dudar. Juan 3:16-33 dice que en el mundo tendremos aflicciones, dice, pero que debemos de confiar. Dice, confiar, dice, yo he vencido al mundo. Confiar que yo he vencido al mundo. Confiar es sinónimo de fe y de paciencia. Ahora, ¿por qué Dios nos pide confiar? ¿Sabe por qué Dios nos pide que confiemos? Porque Él quiere que su pueblo desarrolle paciencia. Sí.
Dios quiere que desarrollemos paciencia, hermano, porque es la manera. ¿Usted le dije que era la paciencia? La paciencia no es solamente la capacidad de esperar, sino que es una actitud de perseverancia en Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces Dios nos pide que confiemos porque Él quiere que su pueblo desarrolle paciencia. Amén. O sea, mire, Dios quiere, o la meta, vamos a decirlo así, ¿verdad? La meta es que todo cristiano crezca espiritualmente, amén, en la fe y en el conocimiento de Dios, hasta que lleguemos a alcanzar la plenitud y la madurez de Cristo. Esa madurez y esa plenitud que se encuentra en Cristo Jesús, bueno, Dios quiere que se desarrolle en usted y en mí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, o lo vamos a alcanzar. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Teniendo paciencia. Amén. La paciencia es importante, amén, ¿verdad? Teniendo paciencia. Amén. Hermano, pero me parece que eso es una misión imposible. Sí, humanamente lo es. Amén. Humanamente es una misión imposible llegar a la estatura, a la plenitud del conocimiento de Cristo. Humanamente es imposible. Amén. Pero es imposible para nosotros los seres humanos, pero no en la fe, hermano. Amén. Amén. En la fe todo es posible. Sí, Señor. Amén. Sí. Todo es posible, dice la Biblia, si puedes creer. Amén. Gloria a Dios. Todo es posible, hermano. Amén, ¿verdad? Si podemos creer, mire, es posible que podamos crecer, que podamos desarrollar una fe como la de Cristo. Es posible que podamos vivir una vida como la que Cristo vivió. Es posible que podamos desarrollar la sabiduría que tenía Cristo. Amén. Es posible que usted y yo podamos agradar a Dios de la manera que Cristo lo agradó. Amén, ¿verdad? Siendo obediente, amén, ¿verdad? Y siendo humilde. Es posible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Así es, amén. Gloria a Dios. Claro, si podemos creerlo, así es. El problema es que, mire, muchas veces hay muchos creyentes que no creen que pueden, amén, ¿verdad? Tener todas estas cosas en Cristo Jesús. Y por eso se limitan. Y por eso es que no pueden crecer, y por eso es que no pueden avanzar, y por eso es que no pueden desarrollar fe, y por eso es que no pueden, mire, confiar en Dios y no pueden desarrollar paciencia. Porque ellos mismos se limitan. ¿Por qué se limitan ellos mismos? Porque no creen en lo que, en lo que Dios dice en su palabra. Lamentablemente, hoy en día, mire, todo lo que está pasando a nuestro alrededor hace que las personas duden de la palabra de Dios. Dios dice en su palabra, ¿qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Yo voy a estar con ustedes. Cuando los sacó de Egipto, yo voy a estar con ustedes, los voy a bendecir, los voy a cuidar, los voy a guardar. Ustedes van a ser mi tesoro. O sea, yo voy a tener cuidado de ustedes, les voy a suplir todo lo que ustedes necesitan. Solamente tienen que tener fe, confianza en mí. Gloria a Dios. Pero lamentablemente, mire, eso muchas veces, ¿verdad?, no se llega a realizar. ¿Por qué? Porque no hay fe. Y muchas veces decimos, sí, yo tengo fe en el Señor, yo creo en Dios. Y yo esto, yo lo otro. Pero cuando Dios nos pide confiar en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, hermano, ¿y usted cómo sabe que yo no confío en Dios?
Bueno, yo en realidad no sé si usted confía en Dios o no. Usted lo debe de saber. Así es, hermano. Pero si nos autoexaminamos. Si yo le preguntara, hermano, cuando usted está pasando por una lucha o una prueba, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que usted hace? Orar. Uno dice orar, otro ¿qué hace? Bueno, hermano, yo leo la Biblia. Y yo, bueno, y usted, y bueno, yo, hermano, Tengo la bueno, esperanza. Tengo Tengo la esperanza. tengo la esperanza, tengo la esperanza, dice el hermano. No, yo, hermano, bueno, le platico mis problemas a mi esposa o a mi papá. Eso no es fe. O mire, lo más común que la gente hace cuando está pasando por dificultades, ¿sabe lo más común y lo primero que hacemos la mayoría es quejarnos? ¿O no es así? Lo primero cuando viene una prueba, una lucha, ay Señor, ¿y por qué a mí? Ay Señor, Prueba. ¿por qué me tuvo que pasar esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Y mire, y al quejarnos, ¿sabe qué eso qué es? Eso es inseguridad. Eso es falta de fe. Entonces, si nos examinamos, nos vamos a dar cuenta que no hay mucha fe que digamos. Mire, no me malinterprete, no estoy diciendo que usted no tiene fe. Venga. Yo sé que usted tiene fe, pero necesita más. Su fe, la mía, tiene que crecer más. Tenemos que crecer más en fe. Por eso es que Dios nos pide confiar en Él. En medio de las tribulaciones, en medio de los tiempos difíciles, Dios nos pide que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque es la manera de desarrollar paciencia, y la paciencia es una actitud que se desarrolla en la vida del creyente en medio de las dificultades, confiando y esperando en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la meta es que todo cristiano crezca espiritualmente. Dios quiere que usted y yo crezcamos, que nos desarrollemos, amén, ¿verdad? En fe, en el espíritu, amén. Que seamos gigantes, mire, así como Goliat y hasta más grandes que Goliat. En fe, hermano. No en vanidad, ni en orgullo, ni en esas cosas, amén, ¿verdad? No. En fe y en conocimiento de la gracia de Dios, en el espíritu, que crezcamos, mire, que nos desarrollemos, amén. A tal grado que estemos a la estatura de la plenitud y de la madurez, mire, que se encuentre en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Que alcancemos ese nivel. Imposible, humanamente sí, pero no en la fe. Amén. Recibiréis poder, le digo, cuando haya venido sobre vosotros Amén. el Espíritu Santo. Recibiréis poder, le digo. ¿Poder para qué? Para poder testificar de las maravillas de Dios, para poder hablar del Evangelio. Poder, amén, ¿verdad? Tenemos ese poder, amén. Tenemos la sabiduría de Dios, amén. La palabra de Dios, miren, es la sabiduría que usted y yo tenemos. Amén. Gloria a Dios.
Aquí encontramos todos los consejos que necesitamos para poder vivir una vida plena en el Espíritu, una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de amor, una vida en unidad, una vida en armonía. Está aquí. Usted quiere ser un buen cristiano, usted quiere ser un buen esposo, usted quiere ser un buen hijo, está aquí. Usted quiere ser una persona admirada, respetada, bueno, está aquí también. Y en las finanzas, hermano, también está aquí. Mire, Dios nos da, aquí está para que si usted quiere ser un buen mayordomo, aquí también lo encuentra. O sea que mire, Dios no nos ha mandado el mundo así nomás, como dicen, ¿verdad? A nuestro criterio, desnudos y sin conocimiento. No, Dios nos ha dado todo lo necesario para que podamos servirle, para que podamos vivir una vida de fe. Ahora que no desarrollamos esas cosas, bueno, no es porque Dios no nos las haya dado, ya las tenemos. La cuestión es, ¿tenemos la suficiente fe para que eso se desarrolle en nuestra vida? Mire qué le dijo cuando el Señor llamó a Noé, el arca de Noé, sí. Cuando el Señor llamó a Noé y le dice, bueno, quiero que construyas una arca así, estas son las longitudes y la anchura y todas las medidas, y luego al final le dice, bueno, después que ya le dio todas las instrucciones, le dice, ocúpate en esto. Mire, esa palabra ocúpate quiere decir mucho. Esa palabra ocúpate quiere decir que tenemos que buscar que eso se desarrolle, que eso que Dios nos ha dado o nos ha dicho que se va a hacer, que se complete. Y para eso, mire, se necesita perseverancia, se necesita paciencia, se necesita que usted y yo seamos, mire, comprometidos con Dios. Dios nos ha hecho personas sabias, la sabiduría está aquí, pero estamos comprometidos. Mire, comprometidos en leer la Biblia, comprometidos en saber lo que dice este libro, comprometidos en conocer la voluntad de Dios, en conocer sus caminos. Su sabiduría, su amor y su carácter ya están en nosotros, amén, ¿verdad? Busquemos la plenitud y la madurez que se encuentra en Cristo. ¿Por qué? Porque es la manera de evitar que el pecado endurezca el corazón. El pueblo de Israel, miren, ese fue vamos a decir así, lo que hizo que el pueblo, mira, fuera infiel a Dios, amén, ¿verdad? Su corazón se endureció, amén, ¿verdad? Mire, la infidelidad y la búsqueda de los placeres hicieron que el corazón del pueblo se apartara de Dios. Mire, la manera de evitar que el pecado endurezca nuestro corazón es conociendo la voluntad de Dios. Amén.
¿Qué efecto puede tener, miren, en las personas un corazón endurecido? O sea, ¿cuáles podrían ser las consecuencias o resultados de un corazón insensible, intolerante? El pecado, mira, hace que las personas ¿cómo podríamos decir? Se empecinen, se aferren o se encaprichen. ¿Sí sabe lo que es eso de encapricharse? Bueno, el pecado hace que las personas se encaprichen, ¿verdad? Se encaprichen a tal punto que dejen, mire, de buscar, de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que ocasiona el pecado en un corazón. Cuando el corazón se empieza a endurecer, empezamos a hacer las cosas de Dios a un lado, a alejarnos de Dios. Ya no es tan interesante ir a la iglesia, ya no es tan interesante leer la Biblia. ¿Por qué? Porque porque nuestro corazón se ha empecinado por el pecado. ¿Ven? El pecado, mira, lleva al creyente a no hacer caso del llamado divino a la salvación. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que la libertad, dice Gálatas 5:13, que la libertad, dice, a la libertad fuimos llamados. Pero que no, dice, usemos esa libertad como ocasión para vivir. Ahí está, mire, porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, mire. O sea, para complacer el alma, ¿verdad? Porque Dios no nos ha llamado a eso, mire, Dios no nos hizo libres para que usted y yo nos ocupemos en satisfacer los deseos de nuestra alma, ¿no? Dios nos ha llamado para que usted y yo le sirvamos a Él. Amén, ¿verdad? Ahora que somos libres del pecado, ahora que tenemos libertad, amén, ¿verdad? Dios nos ha libertado para eso, para que le sirvamos a Él. Amén, para que nos ocupemos en desarrollar la fe, en desarrollar la paciencia. Amén. A los que son salvos, mire, a los que no son salvos, mire, el pecado los lleva a creer que no es necesario vivir en santidad y tener una relación con el Creador, y rechazan la obra redentora en sus vidas, y por eso, mire, buscan en otras fuentes la solución o la respuesta a sus problemas. Mucha gente ve que rechazan el Evangelio, no creen en lo que Dios, en la obra redentora de Cristo, amén. Como decíamos la vez pasada, mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo yo puedo creer en Dios? ¿Y cómo yo sé que Dios existe? ¿Y cómo sé que Dios es real? Y si nadie lo ha visto, si nadie ha ido al cielo, ¿y cómo sé que hay un cielo? ¿Y cómo sé que hay un infierno? Si nadie ha ido allá y sabe cómo es eso. Entonces mucha gente rechaza la obra redentora de Cristo, amén, ¿verdad? Por eso, y buscan otras fuentes de respuesta a sus problemas, amén, ¿verdad? Cuando mire, la respuesta solo puede recibirse de Dios. La respuesta, mire, a muchos problemas que el ser humano pasa en este mundo,
solamente tienen respuesta en Dios. Dios es el único que puede solucionarlos. Amén. ¿Por qué solo Dios puede solucionarlos? Porque es el único que conoce el corazón del ser humano. ¿Quién más puede conocer el corazón del ser humano? Nadie. Nadie conoce cómo una persona piensa. Yo no sé cómo usted piensa, usted no sabe cómo yo pienso, pero Dios sí sabe. Así es. ¿O no dice la Biblia que Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón? Dice. Él conoce, mire, todas las intenciones que hay en nuestro corazón, Él las conoce. Todo lo que hay dentro de mi corazón, Dios lo conoce. Dios conoce mis anhelos, Dios conoce mis planes, Dios conoce lo que yo quiero, Dios conoce lo que yo quiero tener en el futuro, Dios conoce lo que yo quiero hacer, Dios lo sabe todo. De Dios no podemos esconder lo que hay en nuestro corazón. Así que mire, solo Dios puede satisfacer el alma, amén. Solo en Dios podemos encontrar respuesta, solución a muchos problemas y dificultades que pasamos ahora en día, amén, ¿verdad? Solo en Dios podemos encontrar respuesta. La infidelidad espiritual, mire, junto con la búsqueda de los placeres, apartaron del corazón, mire, apartaron de Dios el corazón del pueblo. No eran capaces de entender a Dios ni sus caminos. Amén. Así como ahora en día, mire, mucha gente no es capaz de entender por qué pasa por ciertas situaciones. Y no se dan cuenta que quizás a través de esas situaciones Dios está obrando, Dios está, vamos a decirlo de esa manera, Dios está probando la fe. Probando la fe, ¿para qué? Para que esa fe crezca, se desarrolle, amén. Y muchas veces no lo entendemos, amén. No entendemos los métodos, cómo Dios obra, ¿verdad? No entendemos, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo, amén. Pero aunque no lo entendamos, ¿sabe qué? Usted y yo como creyentes tenemos que creer y confiar en Él. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios nos pide que confiemos en Él. Así es. Que confiemos en Él, hermano. Amén. Y ya yo con esto termino. Amén. Cuidemos de que nuestro corazón no sea endurecido por el pecado. Amén. Dios, mire, le habla al pueblo a través de Oseas porque el corazón del pueblo se había endurecido. Y Dios le dice lo que leímos ahí, el verso 10 y el 11: comerán pero no se saciarán, fornicarán mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Amén. O sea, el corazón de ellos se había endurecido a tal manera, mire, que se habían olvidado de honrar a Dios. Amén. Tengamos cuidado que en nuestro corazón no haya, mire, nada que pueda llevarnos a tomar una actitud negativa, amén, en contra de la voluntad de Dios. Amén. No reneguemos, amén. Cuando usted pase por pruebas, no reniegue. No reneguemos, démosle gracias a Dios. Es como contradictorio decir eso, ¿verdad? Démosle gracias a Dios cuando estamos pasando por pruebas, porque la realidad es que ¿quién quiere dar gracias cuando está pasando por una prueba? Nadie, amén, ¿verdad? Pero la Biblia dice que debemos de darle gracias a Dios en todo. Así es, amén. Aún en las pruebas. ¿Sí? Amén. Debemos de darle gracias a Dios en todo, amén. Aleluya. Sí, mire, la dureza del corazón no solo el pecado no solamente endurece el corazón, amén, y nos hace ser infieles a Dios, amén, ¿verdad?
¿verdad? Sino que también, mire, nos hace perder, amén, ¿verdad? El buen juicio, amén, tanto individual como colectivo, amén. Y por eso mire que el pueblo se había alejado de Dios y su corazón estaba endurecido porque no entendían, amén, por qué Dios, de la manera que Dios estaba obrando, no conocían el plan de Dios, amén, no podían comprender, amén, ¿verdad? La obra que Dios estaba haciendo de ellos. Y ahora en día, de igual manera, hay mucha gente en las iglesias de esa manera, hermano, ¿ven? Que no entienden por qué tienen que pasar por ciertas situaciones. Pero, ¿verdad? La realidad es que, como dijimos hace un momento, lo que dice ahí Santiago, capítulo 1, verso 3, la fe de cada uno va a ser probada. Su fe, mi fe va a ser probada. Quizás yo estoy más que seguro que la fe suya y la mía va a ser probada de diferente manera, ¿verdad? Así es. Porque la realidad es que las pruebas quizás que usted pase pueden ser más fuertes que las que yo tenga, o viceversa. Pero de una cosa sí podemos estar seguros, que nuestra fe va a ser probada, hermano. Así que tenemos que cuidarnos, amén, que cuando estemos pasando por esos momentos difíciles, amén, ¿verdad?, de tribulación, de angustia, cuidémonos, amén, ¿verdad?, de que eso no endurezca nuestro corazón, amén, ¿verdad?, y nos rebelemos contra Dios, contra su voluntad. Amén. Al contrario, amén, cuando estemos pasando por pruebas y dificultades es cuando, mire, uno más debe de acercarse a Dios. Porque es ahí donde Dios va a mover su mano. Gloria a Dios. Mire, una cosa que a mí me gusta mucho y que yo admiro mucho de David era que David, cada vez que estaba pasando por una prueba y pruebas difíciles, que en una ocasión dice que se habían llevado toda la gente, amén, ¿verdad? Y se vinieron y se llevaron a todo el pueblo, a las mujeres, a los niños, a todos. Y cuando David regresó con los valientes, con los hombres de guerra, dice que todo el campamento ya se lo habían llevado, lo habían, los enemigos se habían llevado a todos. Y entonces los hombres de guerra que andaban con David estaban tan molestos y tan angustiados por lo que había pasado que querían linchar a David. Pero David en ese momento dice que se llenó de valor. ¿Y qué hizo? Dice que vino a la presencia de Dios y le preguntó a Dios: ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Iré, perseguiré a estos hombres, se los entregarás en mi mano. Y Dios dice que le dio la respuesta y le dijo: sí, ve, que yo los he entregado en tu mano. Lo que les quiero decir con esto, que miren, no importa qué tan difícil sea la prueba, la lucha, la dificultad, si nos se me fue la palabra de la mente. ¿Cómo? Humillamos. No, si nos humillamos, pero no hay otra palabra. Si nos disponemos, mire, a buscar a Dios con todo nuestro corazón, Dios nos va a responder. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Amén. Bueno, vamos a orar entonces y a darle gracias al Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias por su amor, por su bondad, por su fidelidad, Señor amado. Sabemos, oh Dios, que tiene un propósito, Señor amado, y es que crezcamos, oh Dios, en fe, Señor amado, en paciencia, Señor amado. Aleluya. Gracias, Señor, aleluya, porque usted, oh Dios de la gloria,
día a día nos enseña, nos muestra, Señor amado, qué tan frágiles somos, oh Dios amado, y qué, Señor amado, tan grande es, oh Dios, la necesidad que tenemos, oh Dios amado, de su presencia, Señor, en nuestra vida, Señor amado. Ayúdenos, oh Dios de la gloria, día a día, Señor, aleluya, a poder desarrollar, Señor, oh Dios de la gloria, esa fe, Señor, esa esperanza, esa paciencia, Señor amado, oh Dios de la gloria, esa, Señor amado, esa conducta, Señor amado, que, oh Dios de la gloria, nos ayuda, Señor, a confiar en usted, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, le pedimos que sea usted ayudándonos, oh Dios de la gloria, día a día, Señor, porque día a día enfrentamos situaciones, luchas, pruebas, oh Dios amado, que muchas veces, oh Dios, aleluya, oh Dios amado, pueden hacer, Señor, que, oh Dios, desistamos, oh Dios, de nuestra fe, Señor. Pero le pedimos, Señor, que en medio, Señor, de esas dificultades, usted nos ayude, Señor, a poder superar, Señor amado, toda duda, toda inseguridad, Señor amado, todo temor, Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios amado. Ayúdenos, oh Dios de la gloria, a poder, Señor, mantenernos firmes, oh Dios, aleluya, día a día, Señor, confiando en usted, Señor, creyendo, Señor, que usted está, Señor, peleando por nosotros como poderoso gigante, Señor amado, que usted va, Señor, aleluya, al frente nuestro, Señor amado, aleluya, luchando, Señor, cuidando, fortaleciendo a su pueblo, en el nombre de Jesús lo creemos, oh Dios amado, y le damos gracias, Dios de la gloria. Gracias, gracias porque usted, Señor, está obrando, Señor, en este lugar, en esta ciudad, Señor amado, aleluya, usted está obrando, usted está moviendo su mano poderosa, Señor. Gracias porque usted, Señor, aleluya, oh Dios de la gloria, ha hecho milagros, prodigios, Señor amado, ha libertado las vidas, oh Dios, aleluya, de las garras del pecado, del enemigo, oh Dios amado, de la incredulidad, Señor amado, a ese hombre fuerte, Señor amado, de incredulidad, Señor amado, de inseguridad, de duda, de temor, Señor, lo atamos, lo reprendemos, oh Dios, y declaramos libertad en las vidas, oh Dios. En el nombre de Jesús le damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice, Señor. Bendiga a su pueblo, Señor. Vamos a salir de este lugar, oh Dios amado, y le damos gracias porque usted nos lleva con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, oh Dios. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Bueno, Gloria a Dios. amén. Aleluya.